Un día del año 2025. El espíritu del Padre estaba en el hermano Heber. Hizo que el hermano Heber escuchara a la hermana Zawan decir cada detalle del sufrimiento del Señor por mí. Lo meditaré una y otra vez. Entonces el hermano Heber le dijo a la hermana Zawan. En ese momento, era durante la conmemoración del sacrificio del Señor, durante el periodo de la Pascua. En ese momento, la hermana Zawan ya había venido a Guangzhou. Entonces pensamos, cada detalle del sufrimiento del Señor por nosotros. ¿Desde cuándo comenzó? De hecho, comenzó con Judas Iscariote. Cuando fue a traicionar al Señor Jesús. Entonces podemos recordar. Cuando Judas Iscariote se fue. Entonces el Señor estableció el nuevo pacto con los discípulos. Establecer el nuevo pacto. Y luego, después de que terminó la cena de la Pascua, el Señor cantó himnos de alabanza a Dios con los discípulos. Entonces el Señor oró allí, y después de orar, el Señor llevó a los discípulos a Getsemaní. El contenido de la oración en Getsemaní fue para decir que el Señor bebería valientemente la copa del Padre. Inmediatamente después, Judas Iscariote trajo gente para arrestar al Señor Jesús. Entonces, en ese momento, ¿a dónde llevó Judas Iscariote al Señor? Los soldados de entonces, los principales sacerdotes y los judíos, vinieron en un grupo, estimados en unas 20 o 30 personas. ¿A dónde llevaron al Señor? Desde Getsemaní. Primero lo llevaron ante el sumo sacerdote, Anás, el suegro de Caifás. Entonces pensamos en lo que el Señor experimentó. El tiempo y el orden de estos eventos. Debemos meditar en ellos una y otra vez, comenzando desde el Señor, desde el momento en que fue traicionado, meditando una y otra vez. Entonces vemos, aquí hay una tropa de soldados, y el comandante, y los alguaciles de los judíos, ataron al Señor Cristo. Entonces llevaron al Señor ante el sumo sacerdote Anás. A la casa de Anás, suegro del sumo sacerdote Caifás. Este Caifás, el sumo sacerdote Caifás, quien era sumo sacerdote aquel año, había dicho que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Esto era beneficioso para el pueblo. Ese hombre era Caifás, quien ya entendía que Jesús debía morir por el pueblo. Y además, él no sabía. ¿Por qué razón? Lo sabía. Fue porque él era el sumo sacerdote aquel año. En ese momento, Pedro y otro discípulo también seguían a Jesús. Siguiendo detrás de nuestro Señor Jesús, llevaron al Señor Jesús desde la casa de Caifás. Y lo llevaron al sumo sacerdote. Desde la casa de Anás, el suegro de este sumo sacerdote, a la casa de Caifás. En ese momento, Pedro y otro discípulo seguían de cerca al Señor, en el patio del sumo sacerdote de aquel tiempo. Pedro y el otro discípulo estaban a punto de entrar al patio. Ese discípulo entró primero, y después de entrar al patio, ese discípulo le habló por Pedro, a la portera que cuidaba la puerta. Y Pedro entró al patio. La Biblia no revela quién era el que entró al patio del sumo sacerdote con Pedro. Este discípulo. El hermano Heber piensa que podría ser el apóstol Juan. Podría ser el apóstol Juan. Porque después de que el Señor Jesús fue arrestado, él todavía lo seguía de cerca, siendo siempre muy fiel. Posiblemente era realmente el apóstol Juan. Entendemos que Pedro es una roca muy firme. Él pudo seguirle, pero el que pudo ir junto con Pedro era muy probablemente el apóstol Juan. Entonces, este discípulo le habló a la criada que cuidaba la puerta. La criada abrió la puerta y dejó entrar a Pedro. En ese momento, la criada de la puerta le dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Es decir, le preguntó si Pedro tampoco era discípulo de Jesús. Pedro dijo: No lo soy. Entonces, ¿por qué Pedro no lo reconoció en ese momento? ¿Por qué no admitió serlo? Porque Pedro tenía miedo. Miedo a la persecución. Y también porque el Padre Celestial determinó que cuando el Señor Cristo fuera perseguido, todos sus discípulos le abandonarían, y en sus palabras, tampoco le reconocerían. En ese momento, se calentaban juntos. Así fue arrestado el Señor Cristo. ¿A la casa de quién lo llevaron primero? Lo llevaron a la casa de Anás. Y luego, de la casa de Anás, lo llevaron a la casa de Caifás. Cuando llegaron al patio de Caifás, en el momento en que Pedro cruzó la puerta, al entrar al patio, él no reconoció al Señor. Él dijo: No conozco a ese hombre. Este fue el comienzo de la pasión del Señor, el proceso de su primer arresto. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.